La doctora Betty Procel es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctoranda en el programa de Psicología de la Universidad de Extremadura en España, magíster en Educación y Desarrollo Social en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, Ecuador, diplomada en Neurodiversidad y Neurodidáctica, herramienta para la gestión del currículum y la evaluación desde el neuroaprendizaje por CELEI, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Central del Ecuador, psicóloga educativa por la UC. Es autora de capítulos de libros y artículos científicos en temas relacionados a la educación inclusiva. Conferencista en varios eventos nacionales e internacionales, tanto en España como en Chile. En el campo laboral se ha desempeñado como terapista psicopedagógica en el Centro de Diagnóstico Psicopedagógico de Pichincha y terapista evaluadora en las unidades de apoyo a la inclusión, filias del Ministerio de Educación del Ecuador. Docente de maestría en dificultades de aprendizaje dictada por la Universidad Central. Damos la bienvenida a la doctora Betty. El espacio es suyo. Muchas gracias. Bueno, quiero compartir uno de los campos que siempre me ha apasionado y que ha sido poco abordado, ¿no? Y este es el de la neonatología como tal. No sé, igual voy a preguntar si se mira la presentación. Sí, Sharira, sí, estamos bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, siguiendo la óptica que nos trae ya el CLI con la participación de Clargina y lo que nos acaba de disertar Aldo, quiero enmarcarme en el hecho de por qué la pedagogía hospitalaria solamente ha sido tomada desde la base de la educación como tal, es decir, desde la segunda infancia, y no se ha considerado desde la parte neonatológica. Yendo desde esta perspectiva antropológica, podemos entender entonces que la pedagogía hospitalaria busca promover una visión integral del ser humano basada en la unidad multidimensional, lo que implica comprender que esa existencia humana no se caracteriza por ser dividida o escindida, sino más bien está marcada por la dualidad entre lo que corresponde la biografía y la biología. Es decir, es dejar o poner a un lado el modelo anatomofisiológico que ha venido adoptándose desde la medicina y que persiste hasta hoy en las líneas discursivas, ¿no? Como lo manifiesta Breton en 1990. Si nosotros consideramos entonces al ser humano desde esta complejidad y desde esta integralidad, entonces sabremos que está constituido no solo por un sistema o un ecosistema fisiológico, sino que también las experiencias abordadas desde el mundo exterior y las cosmovisiones que influyen, como cultura, espiritualidad, creencia y también la psique, estas pues vendrán y estarán permeadas por esa cosmovisión y determinarán ciertos comportamientos que son precisos tomar en cuenta. La comprensión desde esta visión holística del hombre promueve el que sea respetado como un ser integral y además que la pedagogía hospitalaria proporcione aportes que lleven a comprender y desarrollar dentro de este marco alternativas que sean biologistas y asistencialistas, pero con otra visión, ¿sí? Y que impere una atención hospitalaria que sea de acompañamiento y de consideración al ser humano desde la parte constitutiva misma. Esto lo plantea Smith en el 2004. Para entender entonces lo que es justamente la pedagogía hospitalaria y su relación con la neonatología, es necesario que planteemos o que por lo menos traigamos acá a esta ponencia características propias que rigen en esta edad, es decir, de 0 a 2 años. Y estas características que son propias de sus hitos de desarrollo, nos van a dar una visión más clara de cuál será el papel que tenga la pedagogía hospitalaria en la neonatología. En base a lo que se ha señalado como introducción y en lo que hemos escuchado acerca de la ponencia de Clargina y de Aldo,
Para hablar de las bases de la pedagogía hospitalaria en neonatología, es necesario entonces entender al ser humano desde esa perspectiva holística, comprendiendo que la interacción que tenga en cada ámbito que lo constituye dará paso entonces a la aparición de características propias de cada hito de este desarrollo. Para esto, he tomado a dos autores que considero son importantes y que nos habla de este desarrollo evolutivo. Osterrier en 1984 señala que para explicar las características evolutivas de los niños, debemos tener en cuenta que aunque existe una base genética personal, las vivencias y experiencias personales que van adquiriendo en el medio familiar y social, junto con el entorno, constituyen esa base primordial para el desarrollo global. La fuerza que ejercen también estas experiencias hacen posible, como ustedes pueden visibilizar, la adquisición, integración y generalización de los modelos de la comunidad donde viven. Tan importante es la experiencia que se genera en esta interacción que hoy por hoy se habla de varios modelos dentro del campo psicológico. El mismo Bronfenbrenner habla de un micro, macro y mesosistema que constituyen bases importantes para que en este caso, al hablar de neonatología, esos bebés adquieran esos esquemas mentales tan importantes que propiciarán en lo futuro, ¿sí?, esas acciones en el ser humano. Hay que considerar también que el niño y la niña tienen características que les son propias en cada etapa y que estas están sujetas a ciertas variables que son susceptibles de ser modificadas por las personas y por el entorno, ¿no? Y sobre todo por las personas adultas, que tienen esa responsabilidad bajo el marco de los derechos de educarlos, y estas personas o cuidadores primarios, sean estas personas adultas, cuidadores primarios, padres, madres o personas significativas en su desarrollo, tendrán que dar respuesta a sus necesidades, pero para dar respuesta a estas necesidades deberán tener claro las características presentes en las diferentes etapas evolutivas. Por lo tanto, visto desde este modo, el crecimiento entonces supone constantes cambios que les influye tanto a nivel interno como externo. Por eso es necesario propender un buen desarrollo madurativo. Realmente ese es el objetivo dentro de lo que constituye el campo psicológico y el campo mismo de la pedagogía hospitalaria. Esa propensión a un buen desarrollo madurativo supondrá entonces que las personas que rodean a este niño, a este bebé, potenciarán o deberán potenciar al máximo todas y cada una de las capacidades, propiciando ambientes que sean estimulantes, ricos en experiencias y con muchas posibilidades de interacción. Esto garantizará experiencias que sean positivas y enriquecedoras para el desarrollo de este ser. Además de esto también es necesario entender que las áreas que avanzan en este periodo en cuanto a la adquisición que hemos venido hablando son principales, como la psicomotricidad, el lenguaje y la simbolización, que se han venido dando y que constituyen esa base de desarrollo global, y que gracias a estos aprendizajes adquieren un conocimiento más amplio de su entorno. A través de todo lo que es el desarrollo del cerebro como tal y en los primeros meses de vida, constituye uno de los ejes fundamentales, se van mejorando y complejizando las áreas psicomotrices, el lenguaje y la simbolización, ¿no? Y esto permite que a través de este desarrollo, este nuevo ser humano se ponga en contacto directo con su entorno y vaya generando aprendizajes. Me gusta mucho también lo que plantea Alison Gopnik en cuanto al desarrollo. Y ella considera que el ser humano, al ser es un ser integral, apto para el aprendizaje, y que a través y a lo largo de la vida
ponemos en ejecución todo lo adquirido en estas etapas iniciales. Por eso es de suma importancia el reconocer que la neonatología, en cuanto a la pedagogía hospitalaria, debe ser un tema de interés y de investigación como tal. Todo lo que aprendemos como bebés, como niños, nosotros lo manifestamos o lo ponemos en práctica posteriormente cuando somos adultos. Los bebés y los niños, entonces, son el departamento de investigación y desarrollo de la especie humana. Así lo considera esta autora. Y a lo largo de la vida, establece, pondremos en práctica todo lo aprendido durante la niñez. Debemos entonces pensar en los niños no como esos adultos incompletos, sino como aquellos seres capaces de pensar y que están atravesando por diferentes ciclos evolutivos. Esta historia, como hemos venido planteando evolutiva, muestra que los niños están capacitados para aprender. Ya hemos dejado a un lado esa concepción de una tabula rasa, ¿no? Hoy por hoy entendemos, sabemos que con el avance de la ciencia, los bebés también están capacitados para aprender. Aprenden de su referente significativo, de su cuidador primario, y eso determina pues aquellos aspectos de socialización, aquellos aspectos incluso de simbolización. Y por esto, estos niños que aprenden, ¿sí?, nos lleva a los adultos y a los investigadores a pensar que poseen poderosos mecanismos de aprendizaje. De hecho, el cerebro de los bebés parece ser la computadora más poderosa de aprendizaje del planeta. Cuando se piensa entonces en el desarrollo, es importante destacar el área cognitiva. Y esta área cognitiva en los humanos, y sobre todo en los bebés, tienen los periodos más largos de aprendizaje que todas las especies. Es así que de 0 a 2 años se despliegan paulatinamente capacidades para discernir en cuanto al mundo que le rodea, tomar conciencia de sí mismo, hablar y comunicarse simbólicamente con los demás. Pero a todo eso ustedes podrán hacerse el siguiente cuestionamiento, la siguiente pregunta. ¿Y qué tiene que ver estos aspectos del desarrollo con la pedagogía hospitalaria y sobre todo con la neonatología? Mucho. Si partimos de un concepto propio que he traído y quiero compartir con ustedes, ¿no? De mi autoría, considero que la pedagogía hospitalaria plantea estrategias de atención y acompañamiento a la población en situación de vulnerabilidad para que mediante el trabajo interdisciplinario se permita un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por esto, la pedagogía hospitalaria deberá ser concebida como un conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo evolutivo. Si consideramos en esta última línea y este concepto a la pedagogía hospitalaria como ese conjunto de acciones que van a fortalecer el desarrollo evolutivo, entonces entenderemos que esta debe estar presente justamente desde las primeras etapas de vida. No solamente circunscritas al área de educación o al área de segunda infancia, es decir, cuando el niño o la niña ya pertenece a un sistema escolar, sino que deberá poner su mirada en aquellos seres que están justamente iniciando y manteniendo esos aprendizajes que serán la base para el desempeño posterior. Por eso es necesario que el personal y que todos los investigadores y profesionales que están implicados en la tarea de llevar a cabo un trabajo hospitalario enmarcado en una pedagogía, conozcan este conjunto de acciones que van a fortalecer este desarrollo evolutivo de las personas y de los niños, ¿no? El neonato, entonces, partiendo de esto y conocer y fortalecer el desarrollo evolutivo, deberemos entender que el neonato se encuentra primordialmente y fisiológicamente inmaduro al momento de nacer. Todavía necesita de esa estimulación necesaria para ir complejizando y también ir
desarrollando estos mecanismos y estos procesos que están implícitos en su desarrollo. Entonces, esto lo define como un organismo altricial, es decir, un organismo necesitado de cuidados maternos sobre todo, para asegurar su supervivencia y desarrollo. Sabemos que en los primeros instantes de vida, en los primeros meses de vida, estos niños necesitan de la presencia de un cuidador. Generalmente, estos cuidados implican y van a constituir, según ANAFAS, un sostén y calidez afectivo que establecerán las condiciones para que se desarrollen esas bases biológicas, sociales, cognitivas, para la supervivencia física y psíquica, ¿sí? Generando justamente seguridad y facilitando la representación de modelos internos que estructuran su vínculo con el mundo y con nosotros y que constituyen partes significativas. Así también, al hablar de pedagogía hospitalaria, ¿sí?, es necesario indicar que dentro de este desarrollo evolutivo puede presentarse una etapa que tengan que atravesar cuando la enfermedad se hace presente. Y esta etapa, justamente en que la enfermedad está presente en el neonato, somete a este y a la familia a una experiencia diferente, que interrumpe un proceso de desarrollo evolutivo eficaz, ¿no? Y en este caso, justamente, la familia y asimismo el niño se ven inmersos en un proceso que no era esperado. Y esta experiencia de separación que causa la enfermedad, no solamente del ambiente, sino también de los seres más próximos, como son su familia, puede ser considerado una acción negativa que debe ser tomada en cuenta, ¿sí?, para permitir que en estos espacios la permanencia sea uno de los factores, la permanencia de la madre, me refiero, y de sus seres queridos, sea uno de los factores a tomar en cuenta, sobre todo en el ejercicio profesional y en la pedagogía hospitalaria. En este caso, ¿sí?, hablamos, como ustedes pueden visibilizar, hablamos entonces que la enfermedad infantil es un fenómeno complejo, que no afecta exclusivamente a la esfera física, sino que también comporta un impacto social, psicológico y pedagógico sobre la persona que lo padece y su familia. Esto ya lo había manifestado Grau en el 2004. Y también indica que una alteración física, por insignificante que sea, puede tener importantes influencias sobre la personalidad de un sujeto. Y cuando este sujeto es un niño, las repercusiones pueden ser especialmente más significativas. Como había planteado ya Monsalve, el niño construye su enfermedad en función de diferentes factores, ¿no? Y en esto se debe tomar en cuenta justamente, perdón, que se me está, que está pasándose rápidamente las diapositivas, ¿ya? Hablábamos que el niño construye su enfermedad en función de diferentes factores, como son la edad, la etapa evolutiva, la cultura, las experiencias vividas. Por eso, frente a este proceso de enfermedad, es necesario conocer cómo la familia y el niño viven y conciben este proceso y cómo conciben su enfermedad como tal. Esto nos llevará a abordar y hacer un buen acompañamiento. Si hablábamos de esa conceptualización en la que se determinaba que la pedagogía hospitalaria son esas acciones de acompañamiento y de estimulación al proceso de desarrollo evolutivo, este término acompañamiento debe ser bien entendido. A lo que se refiere entonces es que durante ese proceso de enfermedad, ¿sí?, sea la persona significativa, y en este caso puede ser madre o padre, quien permanezca junto a este niño que está atravesando por esa situación.
cada edad suele tener demandas concretas y características que la definen. El niño pequeño, en el caso de encontrarse enfermo, responderá al dolor, sea físico, en la medida en que se modifican las personas y las rutinas. Como dice Violan, y este cambio de rutinas o este dolor pueden responder o pueden ser factores para que el niño responda con ansiedad y angustia. Y no solamente él, sino todo el medio que le rodea como tal. En los neonatos y en la primera infancia, la presencia de los padres es indispensable en todo momento. Ser bebé significa entonces necesitar constantemente de la figura protectora que le alimenta, le envuelve y le acompaña. Y sobre todo le da ese soporte necesario, emocional, cognitivo, físico, que va a propender un desarrollo evolutivo eficaz dentro de este proceso de enfermedad. El niño, cuando se ve sometido a este espacio o a esta situación de enfermedad, ve alterado también su desarrollo por el conjunto de factores que configuran esta nueva situación. Y en este caso puede llevarse a una etapa de hospitalización. Y esta hospitalización puede provocar la falta de estimulación, pues puede producirse privaciones que se den dentro de lo sensorial y de relación. Y estas dificulten seguir las diferentes etapas con la normalidad del caso. Es ahí donde entra en acción la pedagogía hospitalaria, proporcionando estrategias, como les indicaba, de atención y entendiendo al acompañamiento en virtud de que las personas encargadas tendrán que evaluar sus habilidades y conocer sus necesidades para trabajar en conjunto de manera multidisciplinar e interdisciplinar, buscando potenciar el desarrollo evolutivo del niño. Se trata entonces de un acompañamiento que justamente parta del encuentro y de la construcción de nuevos espacios. Y estos nuevos espacios, como bien ya han manifestado mis antecesores, sirvan para ser y para conocer, en donde lo que esté primordialmente el diálogo de las alteridades y el reconocimiento de que todos somos vulnerables. Pero desde nuestras vulnerabilidades somos también capaces en la construcción de mundos inclusivos y promotores de nuestras aspiraciones y potencialidades. No solo crece y se desarrolla el acompañado, sino que aquel que tiene la tarea de acompañar. Por eso es importante entender de manera muy reflexiva y crítica cuál es el papel de ese acompañamiento. Y claro, dentro de lo que es el proceso de hospitalización y lo que es el proceso de enfermar, se debe entender y se debe propiciar una forma correcta en cuanto a la forma de actuar. Y esto es necesario para que se reformule o se dé un sistema bien organizado, en donde existan influencias didácticas y pedagógicas, y que la experiencia práctica lleve a demostrar que existen condiciones para un desarrollo integral del niño y que este desarrollo se haga dentro o en el seno de la familia y del entorno. Por lo tanto, así entenderemos que el crecimiento que se está dando en ese ser humano debe ser armónico y lleno de afectividad. Esta adquisición de esas capacidades justamente cognitivas dentro de este espacio armónico se fundamenta en el nivel que ha conseguido su organismo y muy especialmente en el desarrollo de un sistema nervioso, así como la coordinación de todas sus partes.
cuando desde la neurociencia hablamos realmente del desarrollo de un sistema nervioso y de condiciones propicias, entendemos que este ser humano llamado bebé o neonato necesita sin duda alguna de la presencia de alguien que le soporte, refiero emocionalmente, le sustente y le anime, le brinde experiencias estimulantes que determinen el desarrollo del sistema nervioso y sobre todo de su cerebro a través del mayor incremento de esas conexiones neuronales. Al hablar de enfermedad, entonces, es necesario conocer en este periodo y partiendo de la visión holística de que la persona sufre una disminución en su salud, de acuerdo a lo que planteó Clargina Monsalve, no entender al ser humano como el enfermo, sino como una disminución en su salud. ¿Sí? Y dentro de esto y promoviendo este enfoque de la pedagogía hospitalaria, se plantean las siguientes premisas en cuanto a lo que corresponde o a lo que se refiere a enfermedad. Y en estas premisas justamente se habla de que la enfermedad debe ser considerado un estado del ser, lo constitutivo de la persona, y que la salud en distintas gradaciones, o la salud en distintas gradaciones. Desde el aporte postdisciplinar de la pedagogía hospitalaria, no se habla entonces de una persona enferma, oncológica, sino más bien desde una situación de enfermedad. Y esta conceptualización es muy importante porque al considerar al considerar la situación de enfermedad como un proceso y no inherente o no propio de la persona o categorizándola de esa manera, podemos entonces dar atención a esos requerimientos y a esas necesidades que se puedan presentar en esa etapa y en ese ser humano. Otra de las premisas desde la parte que corresponde a esta visión antropológica en cuanto a esta disminución en la salud constituye estas necesidades trascendentes y habla sobre los aspectos a tomar en cuenta para un buen abordaje pedagógico, afectivo, social, educacional de una persona con salud disminuida. Esto ya lo había planteado Torrealba en el 2005, ¿no? Y fue citado por Monsalve. Y lo que implica una mirada crítica a esas teorías psicológicas de la motivación y de la autorrealización que ya se había establecido desde Maslow. Además de esto, desde lo ético también se plantea una visión acerca de lo que es la comprensión de la salud, los estados de bienestar, la calidad de vida, el respeto y la creación de nuevos espacios para la vivencia plena y armónica de esa persona y la expresión plena de su corporalidad desde las potencialidades singulares de esa corporeidad. Esta concepción antropológica, entonces, demanda en el campo de la política pública, como bien establece la autora, un giro importante en la visión asistencialista que ya se venía dando y que todavía se mantiene en algunos servicios de salud, de tal modo que la incursión de lo educativo en los espacios de la salud haga un llamado y una convocatoria a entender el abordaje integral de la persona, que permite esa generación de nuevas concepciones, pero que enriquezcan los conceptos éticos y bioéticos desde los cuales se aborda a los grupos humanos sujetos de esta atención. Una vez que nosotros hemos planteado o se ha traído algunos conceptos sobre lo que es enfermedad, sobre lo que es salud y sobre la importancia que conlleva el entender a la pedagogía hospitalaria desde lo que es el trabajo en neonatología, también es importante destacar que dentro de estos aspectos, hablar de humanización de derechos y de bioética es sin duda alguna parte sustancial de este planteamiento. Y la pedagogía hospitalaria
que desde sus inicios ya planteaba una crítica hacia los peligros que se vislumbraban en lo que se refiere a la atención médica especializada, cuyo foco o cuya atención estuvo dada a la enfermedad, dejando de lado a la persona y su concepción integral. Entonces, plantea la necesidad de contemplar la humanización desde la óptica que demanda acercarnos a una de las realidades y dar respuesta a cada uno de los elementos implicados en la situación de enfermedad por la que está atravesando el ser humano a lo largo de la vida, o cuando ésta también se pierde. Es decir, contempla la consideración a la persona como sujeto de derechos. Dentro del campo de neonatología, la humanización es de vital importancia en el ejercicio de la pedagogía hospitalaria. Los derechos en el entorno hospitalario entonces conllevan la generación de planes de humanización. Y estos planes de humanización justamente deben ser considerados de esfuerzos para responder a esas necesidades de los usuarios, en este caso de los niños o niñas. Y estos planes estarán contemplados en incentivar la confianza, sobre todo de las personas que están involucradas en el sistema de salud y en los profesionales también, así como en la atención que se les brinde. Solamente generando confianza y sabiendo y considerando el ser humano desde su parte integral, podemos dar atención a esas necesidades y brindar espacios propicios para un desarrollo óptimo o pleno. Profesora Chadira, ¿sí? le quedan 3 minutos. Ya, cabe resaltar entonces que es importante que consideremos aquellos convenios que ya se han venido estableciendo a lo largo de la historia, ¿no? Levy propone ya desde la óptica de la humanización en el 90 la iniciativa de cuidados humanos neonatales y plasma 11 pasos para mejorar las unidades de los recién nacidos enfermos, siendo esto pues o cuyo eje se da en torno a la atención que se pueda brindar tanto al niño como a su madre o a su referente significativa en este caso, ¿no? Bajar esos niveles de tensión que produce esos espacios de hospitalización como tal o de enfermedad, reducir esas terapias agresivas. Otros derechos también se pueden plasmar en lo que manifiesta en el 2013 justamente, y cita Verónica Viola, considerar al recién nacido como un individuo capaz de sentir, de relacionarse y de intervenir en su desarrollo. Es decir, los derechos en neonatología existen el conceder respuestas acertadas a las necesidades que tiene el bebé desde su nacimiento hasta los primeros meses, así como también dar respuesta a las personas que garantizan su cuidado y protección, incluyendo a los miembros de la familia. A nivel europeo ya se ha establecido hace 10 años atrás diferentes procesos de humanización. Lo importante es que se siga propendiendo esto a través de América Latina también para que esta humanización sea parte y sea un ejercicio de derechos de aquellos niños que se encuentran en situación de enfermedad. La bioética también es uno de los temas que deben ser abordados desde sus principios como tal, que es el respeto a la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. El respeto a la autonomía se referirá entonces que el paciente actúa con conocimiento intencional sin influencias externas. Y para terminar, bueno, quedó un poco de tiempo, queda justamente el hecho de la necesidad de repensar entonces en los discursos jurídicos y normativos con los cuales se define la relación entre salud y enfermedad. También queda la necesidad de mirar al hombre desde su integralidad y además de eso, que la pedagogía hospitalaria pueda ser aquel conjunto de acciones que respondan a este desarrollo vital desde la humanización, desde la vía ética y desde la consideración integral del ser humano como tal. Entonces, muchas gracias y espero haber aportado en algo.